Muy bienvenidos, amigas y amigos, a este quinto programa ya de Palco Libre. Estamos muy felices de estar con ustedes hoy día. Jorge, ¿cómo estás? Néstor, encantado de estar nuevamente aquí compartiendo el panel contigo. La verdad es que estoy contento. Se viene ya finalmente algo muy esperado, que es la campaña presidencial y parlamentaria. Partimos el próximo lunes, sí, como país, viendo en el fondo de frentón en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, lo que va a ser oficialmente la campaña tanto de los presidenciales como los parlamentarios y senadores. Así que creo que se viene en materia de política, temas súper contingentes. Vamos a poder contar con la participación de candidatos, conversar con ellos, hacer las preguntas que usted en la casa quiere saber, si nos van a ayudar a resolver o no los problemas que tenemos. De eso tenemos que hacer un análisis crítico. Entonces creo que se vienen cosas interesantes porque Chile necesita un cambio y una transformación ya. Claro, sí, hasta ahora había que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Porque no había un espacio oficial de campañas políticas, había que los mismos candidatos, las personas que querían participar del proceso tenían que estar con muy bajo perfil, pero ahora ya se va a empezar a poner más dinámico, más entretenido. Vamos a poder invitar personas y poder conversar y recibir información ya concreta, ¿cierto?, de qué es lo que los distintos candidatos en todo el espectro de la elección que se aproxima están ofreciendo. Vamos a poder hacer ya análisis mucho más profundos y ojalá encontrar los buenos candidatos y las buenas propuestas. Y esto es todo gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes, porque escribieron al canal, hicieron preguntas, hicieron consultas, dijeron: interesante lo que habla Jorge y Néstor, pero sería mucho más interesante si pudiesen llevar un candidato al estudio, conversar, hacerle preguntas, cuestionarlo, y este candidato también tenga la oportunidad de contar cuáles son sus ideas, sus compromisos. ¿Por qué? Porque tenemos este tema de los pactos. ¿Por qué es relevante el tema de los pactos electorales, Jorge? Es súper relevante porque nosotros hoy día, desde el año 2015 en nuestro país, tuvimos un cambio de normativa y por ende nosotros hoy día estamos, bueno, por un lado, en el mundo existen para la elección en lista abierta y lista cerrada. Nosotros en Chile, desde el año 70 y tanto en adelante, tenemos solamente lista abierta, y dentro de ese sistema de lista abierta nosotros hoy día tenemos un nuevo sistema que es uno de los sistemas proporcionales, quizás el menos proporcional, pero un sistema proporcional, que es el DONT. ¿Okay? Y ese sistema cambia un poco la dinámica. Hoy día quienes resultan electos, parlamentarios o senadores, no son aquellos que tienen la mayoría de los votos. O sea, si necesariamente. Necesariamente, claro, necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente. Entonces, si tenemos a distintos candidatos, no es como, y hay 3 cupos, no es que los 3 mayores necesariamente sean los que resultan electos. Aquí hay un sistema que opera en forma de listas parlamentarias, y por eso se habla mucho de los pactos parlamentarios. Por eso es tan importante para sectores tanto de izquierda como derecha formar ciertos pactos que obviamente sean representativos del proyecto político que estos distintos partidos tienen, y por ende las distintas necesidades que tiene la ciudadanía, las regiones, etc. Pero estos pactos finalmente son una estrategia que está orientada en función de poder eventualmente arrastrar a candidatos de la lista para que la lista potencie candidatos y resulten la mayor cantidad de parlamentarios electos de ese pacto con ese mismo grupo de ideas. Claro, es importante entender en este sistema que, claro, no trabaja de la forma, oye, mayoría absoluta, el que más votos tiene gana. Si, no sé, un distrito tiene 4 cupos, los 4 primeras mayorías van a ganar. No, se supone que el sistema lo que busca es como equilibrar, distribuir la representatividad de los distintos sectores políticos, y por eso queda al final el esquema un poco más atomizado que la concentración de las mayorías absolutas, ¿cierto? Sí, efectivamente. Oye, a ver, este nuevo sistema electoral, ¿cierto? Aparece, se promulga la ley el año 2015. Vamos a barrerlo muy rápido, solamente para saber cuál es el escenario que venimos viviendo. Ya el 2017
vivimos el primer proceso eleccionario, ¿cierto?, con este sistema. Se supone que en la elección del 2021 es como que se consolida, ¿cierto? Como decimos, ya, mira, pasamos la del 17, ahora la del 21 también funciona, vemos que es positivo. Mira, tiene todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Sí. Yo le veo más contras que pros a este sistema, pero bueno, el sistema que tenemos que conocerlo. Eso es lo importante. Independiente de que las cosas nos gusten o no nos gusten, tenemos que conocer lo que estamos viviendo, las cosas que determinan el funcionamiento del país en particular con este sistema. ¿Ya? Y aquí yo creo que podemos ver un poquitito los riesgos más latentes de este sistema. ¿Ya? Sí, por una parte tenemos que hay una limitación hacia los candidatos independientes, porque si yo no soy perteneciente a ningún partido político y quiero ser candidato parlamentario, voy a estar en una cierta desventaja con aquellos parlamentarios que están dentro de una lista, ¿okay? Porque el sistema DON beneficia un poco para equilibrar la balanza a aquellos que están dentro de una lista, y ciertos candidatos potentes dentro de la lista pueden arrastrar a otros candidatos que a lo mejor tuvieron menos votación que un candidato independiente. Y eso claro, lo podemos analizar un poquitito en profundidad más hacia adelante. Entonces, lo que normalmente se hace es que algunos candidatos independientes que comparten visiones y valores que son alineadas con ciertos partidos se apadrinan de cierta manera. Entonces, el partido lo llama y le dice, oye, ¿sabes qué? Veo que compartimos caminos muy similares y valores muy similares. Queremos que haya apalancado o apadrinado por nosotros, no sé, ya sea por el Frente Amplio, claro, el PPD, el Renovación Nacional, que es parte de Chile Vamos, el Partido Nacional Libertario, etc. Que hoy día Partido Nacional Libertario tiene un pacto con Social Cristiano y Partido Republicano. Y ellos hicieron este pacto, que ya vamos a hablar un poquitito más en detalle de él, pero al final del día es porque es una estrategia que va de la mano, así como los partidos quieren apadrinar a independientes para poder ayudarlos a arrastrarlos dentro de, también entre otros partidos hacen pactos para poder en el fondo beneficiarse del sistema DON. Sí, ¿okay? Claro, aquí lo que hay que entender también es que, a ver, todos los sistemas políticos están hechos para los políticos. Sí. ¿Ya? No están hechos para el ciudadano. Se supone que los políticos administran el país, ¿cierto?, en beneficio de la ciudadanía, pero los sistemas políticos están hechos por políticos para políticos. ¿Ya? Y claro, este sistema, el sistema electoral vigente, es muy evidente que trata de evitar la aparición de grandes liderazgos independientes. ¿Ya? En política, a la política no le gusta que el político en particular sea independiente, porque si no, no le tiene que pagar favores a nadie. Y al final la política vive de eso, de que, oye, yo te di, ahora tú dame. ¿Ya? Entonces sí, nosotros lo vemos como un riesgo que efectivamente se limite lo más posible la participación de candidatos independientes, totalmente independientes. ¿Ya? Segundo riesgo es la dilución de la responsabilidad individual. Aquí nos referimos al candidato, ¿cierto? Cuando finalmente este sistema termina arrastrando a candidatos que sacan muy baja votación, ¿cuál es su representatividad real? ¿A quién está ¿A qué porcentaje de la población está representando? O sea, en esos votos, los que él sacó directamente, a razón de sus ideas, es muy poca la gente que finalmente estaba respaldando y que quería que sus ideas se ejecutaran. Entonces, no es un escenario muy favorable respecto de los resultados de este sistema. Claro, tenemos que recordar, igual esas son situaciones puntuales, casos puntuales, no es la generalidad del sistema, pero hemos tenido casos en el pasado de parlamentarios que salieron electos con una baja votación porque fueron arrastrados por otros de su misma lista que tenían mucha mayor trayectoria. Estoy recordando el caso de aquellas elecciones parlamentarias donde Gonzalo Vinter salió electo diputado y es porque él fue arrastrado por Giorgio Jackson. Claro. Jackson sacó, vamos a poner un ejemplo, 90.000 votos en su lista y Vinter sacó 500. Pero dentro de esa estrategia y dentro de ese sistema, eventualmente en otro pacto o en otra lista parlamentaria de otro sector político, a lo mejor habían candidatos con mayor votación que él, pero la sumatoria de
la totalidad de los votos de esa segunda lista era inferior a la totalidad de los votos donde estaba Winter, y por eso Winter fue arrastrado a ser electo, aún teniendo menos votos que a lo mejor otros parlamentarios de otras listas. Sí. Es más fácil verlo con un gráfico, con un dibujo, no nos vamos a entrar en un terreno tan árido de explicarlo tan al callo, pero sí queremos que ustedes sepan cómo funciona esto. ¿Okay? Sí, la matemática detrás del sistema es un poco enredada, pero sí, al final lo que llama la atención es que no es que, por ejemplo, el caso de Winter, no es que haya salido con un poquitito menos de votos que otro que tenía más, no, era una diferencia ridículamente grande. Y era efectivamente muy baja la cantidad de votos que tenía el propio Winter. ¿Ya? Entonces sí, es como uno de los vicios del sistema, esos casos pasan y ojalá no existieran, ¿ya? Pero son cosas que pueden ocurrir. Y lo otro es que, bueno, en política siempre es así, fuese con sistema binominal o con el sistema que fuese, la negociación opaca, siempre queda espacio para esa negociación opaca. Efectivamente. Y bueno, Néstor toca justamente el tema del sistema binominal. Binominal significa que son 2 cupos por distrito, ¿ok? Entonces hoy día, si bien para las elecciones de senadores en algunas regiones, pero recordemos que con este nuevo sistema se elige una totalidad de 50 senadores, pero son región por medio. Entonces hoy día solamente algunas regiones o eventualmente algunos distritos son los que tienen elección de senadores. En alguna de esas regiones, como hay menor representatividad y menor número de personas en el distrito, todavía se eligen 2 escaños, ¿ok? Y donde se eligen 2 escaños se habla de sistema binominal. En aquellas otras regiones o distritos electorales se pueden elegir 3, 4 y hasta 5 escaños en el caso de las elecciones de senadores, y en el caso de las elecciones parlamentarias de los candidatos a diputados no tenemos sistema binominal. El distrito más pequeño tiene 3 escaños, es decir, 3 candidatos que pueden ser electos en ese distrito, hasta 7 escaños, si mal no me falla creo que son 7. En los distritos de mayor representatividad. ¿Okay? Era netamente para hacer ahí un poco, yo sé que mucha gente ha escrito como, ¿qué es el sistema binominal? ¿Por qué se habla del sistema? ¿Y por qué cambió? Porque el binominal es como, ya no es para lo que es elección de candidato a diputado, pero todavía nos quedan algún par de distritos que es binominal porque son 2, de 2, bien por ahí. Sí, bueno. Pasado los riesgos que nos pudiese introducir el sistema, ok, si el sistema es tan enredado, entonces yo simplemente cuando voy a votar, voto por mi candidato, ¿ese es el único efecto real que tiene mi acción de votar? No. Vamos a dar un poquitito de por qué no es tan sencillo. Precisamente por lo enredado que es el sistema. ¿Ya? El primer factor que hace que mi voto no sea así de sencillo es que es como que si mi voto valiese 2 veces, cuenta 2 veces. ¿Por qué? Porque efectivamente cuenta por mi candidato, el que yo estoy votando directamente, pero además yo estoy apoyando a esa lista. Acordémonos que las listas en conjunto suman votos. Por lo tanto, si yo como candidato formo parte de la lista que junta más votos, podría aumentar mis probabilidades de ser electo a pesar de no estar entre las primeras mayorías de los votos. Efectivamente, eso pasa. ¿Ya? El segundo efecto de este sistema respecto de el voto, ¿cierto? Es que importa el tamaño de los distritos versus el tamaño de las listas, ¿cierto? Cuanto más grande es la lista, más cantidad de votos puede atraer. ¿Ya? Entonces, por eso también los partidos de repente están muy preocupados de la cantidad de candidatos que llevan. Mucho se habla de los candidatos que acompañan. ¿Cómo es ese...? Sí, pasa mucho, y finalmente, dependiendo del partido político, dependiendo del tamaño del distrito, de la cantidad de cupos que tenga el sistema, uno hace un análisis de cómo se dieron las elecciones en ese distrito, en esa región en el pasado. Por ejemplo, hoy día que enfrentamos elecciones parlamentarias en la región de los lagos, el escenario más cercano para poder evaluar cómo está el comportamiento de voto de la ciudadanía es la elección del año pasado, donde se eligieron concejales, alcaldes y gobernadores. Entonces, en función de eso, los partidos también sacan sus cuentas y dicen, ok,
tenemos que el Partido Nacional Libertad no existía, pero Partido Republicano sacó tal porcentaje de votación para candidatos a concejales. Bueno, dejé también de lado los CORES, los consejeros regionales. Sí. También fue algo que se eligió el año pasado. Entonces, por ejemplo, Partido Republicano fue el partido que sacó mayor cantidad de consejeros regionales a nivel nacional. Tienen 59 CORES, ¿ok? Después vienen seguidos, creo que por Renovación Nacional, después creo que estaba el PS o el PPD, después venía la UDI y así sucesivamente en el caso de los CORES. Entonces, los partidos dicen, ¿cuánto saqué para alcalde? O de repente ni siquiera cuántos alcaldes saqué electos, sino que cuánta cantidad de votos, porque los alcaldes sí es algo que se elige en una primera vuelta y por primera mayoría. No tienen una segunda vuelta y punto. No tienen algún requisito como tienen, por ejemplo, los gobernadores. Tienen que tener un 40% más uno, ¿ok? De la totalidad de los votos para poder ser electo. Claro. Y si no se obtiene eso, tiene que ir a una segunda vuelta. Entonces se hacen un montón de cálculos para ver cuál es la representatividad real que tienen los partidos o ciertos sectores de los partidos, ya sea izquierda o derecha, en las elecciones más recientes, porque uno puede palpar cuál podría ser la intención de voto de la ciudadanía. El resto se contrasta con encuestas de cómo va el candidato, qué tan competente es, etc. Pero en función de eso va a determinar un poquitito el tamaño del pacto. Entonces ahí viene el candidato que acompaña, como decía Néstor. El candidato que acompaña no es otro que muchas veces el candidato que acompaña a un candidato potente. Tengo un candidato que sabemos que es muy probable que sea electo, uno, porque a lo mejor está en un proceso de reelección, ya ha sido electo parlamentario en el pasado y ya tiene un camino hecho, ha hecho un buen trabajo de cara a lo que la ciudadanía opina, entonces es muy probable que ese candidato sea electo. Y el candidato que está como primero de lista, por así decirlo, es acompañado por un segundo candidato de la misma lista y tiene grandes posibilidades de que ese primer candidato arrastre al segundo. No porque el segundo no sea competente, eso puede ser como puede no ser, pero es porque el primero puede concentrar tantos votos que al final puede que esa lista o ese pacto tenga la mayor cantidad de votos del distrito y arrastre al segundo candidato y eventualmente arrastre a un tercer candidato. Sí, mira, si mientras los candidatos sean buenos, que bien, que puedan ser arrastrados por la cantidad o por la concentración de votos que logra su lista. Y como dices tú, puede que el candidato que acompaña, quizá, claro, es porque es primera vez que va a aparecer en el sistema, ¿cierto? Y en realidad no es muy conocido, pero puede ser un muy buen candidato también. Pero te das cuenta como al final muchas veces decimos, no, pero si yo voy a votar y al otro día tengo que salir a trabajar igual, como si fuese tan sencillo como que ya es mi voto que no vale nada porque no va a mover la aguja, pero en realidad sí está teniendo un impacto, sí está teniendo un efecto en varias aristas y que efectivamente los partidos políticos les interesa mucho ese voto. Cada uno de esos votos es relevante para el proceso del que participan los partidos políticos, pero que lo vamos a tocar en el segundo bloque, es importante que sepamos lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahí es cuando, al final, si no sabemos lo que estamos haciendo, si no entendemos cómo funciona el sistema, no puedes impactar en el sistema. Y de eso se trata, de conocer cómo funciona para poder conseguir los efectos que nos beneficien a nosotros, a cada uno de nosotros, y no que siempre el beneficio se vaya para los políticos. Para los políticos necesariamente. ¿Ya? Bueno, otro de los efectos asociados a todo esto es lo que estábamos recién conversando. Tenemos que conocer a los candidatos para poder empezar a tomar las decisiones que nos permitan obtener los mejores resultados para nosotros. ¿Para qué? Para que las personas que nosotros creemos que tienen buenas ideas para nuestra región, para nuestro distrito, ¿cierto? O nuestra circunscripción, en el caso del Senado, sean las que resulten electas finalmente. Sí, yo creo que hay dos elementos clave. Por un lado, ha sido un candidato que va a reelección, es decir, ya fue electo en un periodo anterior. Bueno, hacerle una seguidilla, qué tan activo fue en el Congreso, si vino o no a las semanas distritales y tuvo conversaciones con los distintos gremios, con la Junta de Vecinos, con la gente en el fondo para poder realmente resolver los problemas de la región. Y si es un candidato nuevo, poder ver y revisar también su perfil profesional, su trayectoria profesional. Oiga, ¿qué hizo usted en su vida? ¿En qué trabajó?
qué lideró, qué gestionó, qué éxitos tuvo, qué fracasos tuvo, y también conocer un poco de su historia personal, de vida, dónde vive, qué hace, qué familia tiene o si no tiene, cuáles son sus ideales, si está por un partido político o no, hace cuánto tiempo milita en ese partido. Creo que son temas súper relevantes porque al final es responsabilidad de nosotros conocer a esa persona para que cuando le demos la confianza de darles nuestro voto, realmente nos sentamos representados y el día de mañana también podamos hacer el ejercicio de exigir. Si yo voté por la persona o voté por un cierto pacto, yo tengo en el fondo la capacidad del día de mañana exigir. Si bien el voto es secreto y nadie va a saber cómo usted votó por tal y cual persona, obviamente uno tiene una cierta integridad y uno tiene una cierta línea ética de decir, oiga, yo sé que voté aquí y sé que puedo exigir acá. Y sobre todo si uno hizo bien el trabajo de investigar. Si esto no se trata de ir a meterse a la casa del candidato y saber todas las cosas que hace, pero de informarse, de ver, de conversar, de escucharlo cuando habla en la radio, los programas de televisión, hacer una seguidilla para decir, ¿sabes qué? Sí, creo que tiene las competencias, creo que tiene buenas intenciones, creo que tiene todo el elemento de cosas que yo creo, porque lo que cada uno cree puede ser distinto. Para mí pueden ser a lo mejor sus competencias técnicas, sus éxitos profesionales, lo que a mí me van a definir, elegir votar por determinado candidato, para otros puede ser solamente el partido político, para otros puede ser si lo encuentran simpático, pero creo que es necesario hacer la investigación de los distintos elementos que a nosotros nos hacen sentido, para que después, si esa persona sale electa, poder en el fondo cobrarle la palabra de los temas que prometió y las cosas que también dentro de su alcance lograr hacer. Sí, yo quiero hacer hincapié en una de las cosas que mencionaste en relación a que el voto es secreto. Nadie va a saber efectivamente por quién yo voté, pero también dice que yo puedo ir y, entre comillas, hacer que se rindan cuentas, digamos. ¿Cómo hago que efectivamente, oye, yo no necesito que el diputado, ¿cierto?, que la autoridad sepa que yo voté por él para poder tener derecho a exigir? ¿Ya? Y ese es uno de los puntos buenos. Todo el Parlamento, todas las autoridades públicas de elección popular deben rendir cuentas a la ciudadanía, independiente si yo voté por él o no. ¿Ya? Y eso es algo que también nos tenemos que un poquitito empoderar del concepto. ¿Ya? El sistema político completo está allí para gobernar los destinos del país, pero siempre con la obligación de rendir cuentas al electorado, independiente de si es el electorado que lo eligió o el que no lo eligió. Tiene la responsabilidad y la obligación de rendir las cuentas. Así es, efectivamente. Avancemos un poquito ya que entendimos cómo funciona el sistema electoral. Bajémoslo un poquito aquí a la región. Sí. ¿Ya? Veamos cuál es la estructura general del Parlamento y después enfoquémonos un poquitito en cuáles son los nombres que nos representan hoy día en la región, ¿vale? A ver, tenemos que el Parlamento está conformado hoy día por 155 diputados y 50 senadores, ¿ok? Nosotros hoy día tenemos 28 distritos electorales, ¿ok? Que están ordenados dentro de las distintas regiones. Ojo que no hay que confundir distritos con regiones. Por ejemplo, nosotros que estamos en la región de los lagos, la región de los lagos tiene dos circunscripciones electorales, dos distritos en el fondo, que son el distrito 25, que abarca desde las latitudes de donde está Osorno hasta Puerto Vara, y el distrito 26, que abarca desde donde está Puerto Montt hasta Palena, hasta donde termina en el fondo la región de los lagos, ¿okay? El distrito 25, que es desde Osorno hasta Puerto Vara, tiene 4 cupos para candidatos a diputados, y el distrito 26 tiene 5 cupos para candidatos a diputados. Entonces, podríamos analizar también quiénes son esos candidatos. Perdón, no, los candidatos los vamos a analizar yo creo en un próximo programa cuando ya entremos de lleno a lo que es la elección, pero podríamos analizar quiénes hoy día ocupan esa posición. Sí, veamos un poquitito cuál es la pega que tienen, en general sí, a qué se dedican, a qué deberían dedicarse sí. De manera permanente, ¿cierto? ¿Cuál es la pega que al ser electos se les encomienda? ¿Ya? ¿Cuál es la función? Tenemos 3 funciones generales, ¿ya? Porque hay muchas otras adicionales y específicas, pero es la función legislativa, ¿cierto? Son quienes se dedican a
estudiar, analizar, revisar las iniciativas de ley que emanan desde el Ejecutivo, pero también pueden ellos, mediante mociones, levantar ideas legislativas, ¿cierto? Que después tienen que ser patrocinadas por el Ejecutivo o por la misma Cámara, ¿cierto? Para que puedan aparecer nuevas leyes. La siguiente función. Pero función de fiscalización, y creo que es fundamental porque al final del día, hoy día, la Cámara de Diputados tiene la función de fiscalizar todo lo que hace el Ejecutivo, todo lo que hace el Gobierno. Dentro de esa función de fiscalización pueden llamar a distintas mesas de seguridad, a distintas reuniones, a ministros de Estado, a jueces, a Contraloría, al presidente de la República eventualmente a que rinda cuentas por ciertas situaciones, a los ministros, y esa función es fundamental porque en el fondo velan y garantizan porque el aparato del Estado funcione en pos de la ciudadanía y no en pos de los propios políticos. ¿Okay? Creo que es sumamente importante ese rol porque al final no están garantizando que se cumpla la ley. Como bien decía Néstor, es muy importante que nosotros como ciudadanos independientes que hayamos votado o no por dichos parlamentarios, si son de nuestra región, nosotros podemos ir a exigirles, ¿okay? Levantarles ciertos temas para que esos temas se pongan sobre la mesa y salgan, sea en materia de discusión o sea en materia de fiscalización. Son en el fondo nuestro punto de conexión entre autoridades con mayor nivel de representatividad dentro de lo que es el aparato del Estado. Tenemos que ser nosotros también bien hábiles en ver cuando ocupamos el comodín de eventualmente ir a golpearle la puerta a un diputado para que ayude a resolver ciertos temas que son de interés común de la sociedad y no un tema particular que me afecta a mí. Sí, ahí tú tocabas la función de representatividad, ¿cierto? Efectivamente, son las personas que fueron electas para representar a las personas que estamos en nuestras casas, trabajando, dando nuestros esfuerzos, ¿cierto?, para lograr nuestra propia prosperidad, para aportar al desarrollo del país, y que tenemos necesidades que deben ser resueltas por el Estado. La principal de ellas, seguridad, ¿cierto?, para que podamos efectivamente desarrollarnos y aportar al desarrollo del país. Necesitamos tener condiciones de seguridad que nos permitan andar tranquilos, que podemos movernos con nuestros negocios tranquilos, no tener miedo de que nos vayan a asaltar, nos van a entrar a robar, no tenemos que gastar dinero adicional, ¿cierto?, en sistemas de seguridad privado, etcétera, etcétera. La tranquilidad, hay que saber que mientras estamos nosotros aquí en esto informándolo a ustedes, nuestras familias están seguras, que pueden salir nuestros niños a jugar a las plazas, pueden salir de paseo a las calles y no estar con la preocupación enorme de que los pueden asaltar, de que les puede pasar cualquier cosa, que igual es una preocupación latente a la situación actual del país. Entonces, por eso es súper importante que nos involucremos. Por eso es súper importante dejar de lado ese pensamiento un poco retrógrado que tienen algunas personas de no es importante mi voto, a mí no me gusta la clase política, yo estoy desilusionado. Sí, puede estar todo lo desilusionado que usted quiera porque tiene razón. Hoy día vivimos una situación súper compleja, súper injusta, pero depende de usted, de mí, de Néstor, poder revertir esa situación. Y en la medida que nos involucremos y seamos responsables por quienes elegimos o por quienes promovemos, vamos a poder construir un país más seguro y más próspero, que yo creo que es lo que todos queremos, independiente del color político. Así es. Dentro de la función fiscalizadora están estas herramientas que de repente están súper manoseadas, que se echan la culpa entre distintos sectores políticos. Oye, que tú levantaste acusaciones, que tú las comisiones, que esto y que lo otro. Sí, son herramientas del rol fiscalizador de la Cámara de Diputados en particular, que es la presentación de las acusaciones constitucionales y la formación de las comisiones investigadoras. ¿Ya? Jorge, cuéntanos un poquito acerca de las acusaciones en particular. Sí, bueno, la figura de la acusación constitucional es súper interesante. Yo creo que en los últimos años no hemos estado exentos de varias de ellas. Podemos recordar cuando al expresidente Piñera se le hizo una acusación constitucional de la cual tuvo que rendir cuentas posterior a su mandato, a inicios del 2022, cuando ya había comenzado la administración de Boric, que había violado derechos humanos y cosas por el estilo. Entonces es importante el rol que tienen los parlamentarios o más que el rol, la figura de poder hacer acusaciones constitucionales, que una figura, por ejemplo, no tienen los senadores, es algo exclusivo de los diputados.
y pueden hacer acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. Obviamente hay que presentar pruebas, hay que, mientras más candidatos a diputados se reúnan en el fondo para presentar la acusación, que puede ser por uno o por varios, mayor representatividad va a tener un poquitito este tema para poder levantarlo. Y la idea es que sea un tema que no se manosee, porque de repente por cualquier cosa que no le gusta a la clase política o no le gusta al oficialismo y la oposición, o en este caso a la oposición del oficialismo, que es quien gobierna hoy día, van y atacan con esa carta. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que es un arma política que hay que usar en el fondo de manera razonable, limitada, pero que es una sumamente buena herramienta para evitar que gente se tome del poder o se pase de sus atribuciones como gobernante. Sí, mira, tú mencionabas que es muy importante, es que es una herramienta política. ¿Qué significa que sea política? Que, a ver, si se ejecuta una acusación constitucional porque puede haber asociado, por ejemplo, ilegalidades, que se ejecute una acusación constitucional no significa que cometió actos ilegales, por lo tanto va a terminar preso. No. La acusación constitucional puede llegar a la destitución del cargo. Ahora, fíjate cómo funciona la cadena de eslabones con lo que venimos conversando. En mi opinión, nuestro actual presidente hace rato se ganó la destitución del cargo. Eso es una opinión personal, lo creo con todas las cosas de las que nos hemos enterado, y muchos dicen que no, que hay que defender la figura de la presidencia. Yo creo que es muchísimo más el daño a la institucionalidad que permanezca en el cargo a que haya sido destituido. Pero fíjense cómo funciona la cadena de eslabones. Yo pienso que tiene que ser destituido. ¿Cómo yo puedo hacer o ejercer ese derecho a que yo voto porque se le destituya? A través del diputado que me representa, ¿ya? Pero resulta que los diputados, como esto es una herramienta política, dicen, oye, los que sí piensan como yo dicen, oye, sí, hay que presentar una acusación constitucional, pero los que lo defienden dicen que no. Por lo tanto, las acusaciones se caen, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros como personas tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Yo opinaba que tenía que ser destituido, por lo tanto, ya sea el diputado que votó en contra de esa acusación constitucional o la coalición política que estuvo en contra de esa acusación constitucional, bueno, en el siguiente proceso no va a tener mi voto. Así es como yo podemos decir, ya, pero esa cuestión ya pasó. Bueno, las cosas no son instantáneas. Lamentablemente hay todo un sistema, pero tenemos que conocer cómo funciona el sistema para que podamos hacer nosotros desde la posición de ciudadanos los cambios que creemos que son necesarios para el país. Desde tener mucha conciencia de qué es lo que está ocurriendo en el escenario político para saber por quién voy a ir a votar después. No solamente por personas, también por coaliciones políticas. Bueno, y en esa misma línea viene la formación de las comisiones investigadoras. Finalmente, desde una comisión investigadora para presentar una acusación constitucional o para levantar la información de la acusación constitucional o para redactar proyectos de ley o para ver otro ilícito de, ¿sabes qué? No vamos a hacer una acusación constitucional, pero recibimos información de que se están vulnerando los derechos de los niños en tal y cual región del país, en tal y cual zona, y esto no es un hecho aislado, porque después recibimos más información, empezamos a levantar, investigar, etc. Entonces, en función de eso se pueden presentar proyectos de ley, ciertas modificaciones a proyectos de ley, se pueden poner ciertas prioridades también dentro de lo que son las tablas en el Congreso, y estas comisiones investigadoras son las que yo anteriormente les señalaba, que uno tiene, el parlamentario tiene la potestad de invitar a ministros de Estado, al mismo presidente de la República, si así lo estiman conveniente, a jueces, a contralores, para que rindan cuentas o apoyen un poco en el proceso de investigación, entregando información, entregando desde su expertise. Creo que una herramienta súper importante y es una labor sumamente compleja que tienen los parlamentarios, más allá del color político, porque finalmente requieren de mucha investigación, de leer muchos temas legales, de debatir ideas con gente de distintos colores políticos, de distintas visiones, para poder resolver algún problema puntual. Sí.
Bien, veamos ahora. ¿Quiénes son las personas que actualmente nos representan en el Parlamento? En la región de los lagos. La región de los lagos. Estamos emitiendo para todo el país y el mundo, pero bueno, estamos emitiendo desde la región de los lagos y es el lugar que nos preocupa en particular. Y vamos a hacer una pasada muy rápida por los nombres, Sí. ¿ya? Pero para que nos empiecen a sonar, oye, ¿quiénes son las personas? Porque al final, sí, de repente conversamos con los amigos y no tenemos idea quiénes son los de los 155 diputados, bueno, y cuáles son los que hablan por mí. Sí, de hecho, es un tema súper interesante el que tú tocas en esto, porque justamente estuve en un asado con amigos que no nos veíamos hace tiempo, empezamos a conversar de distintos temas políticos, por supuesto, y yo les preguntaba como, oye, ¿tú sabes cuál es el candidato o los candidatos a diputados de tu distrito? Y algunos decían, sí, Cristian Araya. Oye, pero ¿tú dónde vivís? No, yo vivo en, no sé, Buin. Ya, pero es que Cristian Araya no es diputado de tu distrito. Ah, no, pero es que es un muy buen diputado. Está bien, pero no es tu diputado en el fondo. Entonces me di cuenta que muchos conocían ciertos nombres, ciertas figuras que hoy día son a lo mejor relevantes dentro del Parlamento, pero que no necesariamente son el candidato del distrito que los representa. Entonces pasa mucho que nos hemos dejado estar en general de entender quiénes son esas personas que nos representan, y en ese rol de dejarnos estar y no saber quién nos representan, también es que no podemos ejercer nuestro derecho a solicitar cosas o reclamar legítimamente. Y creo que es súper importante por lo menos saber quiénes están hoy día para poder también elegir de una buena manera quiénes queremos que nos representen el día de mañana. Sí, mira, sí, una pasada muy rápida. Tenemos a Harry Jürgensen, ¿cierto? Que representa en el Parlamento a la región. También está Emilia Nullado, tenemos a Héctor Barría, Daniel Lilayu, Fernando Borges, Alejandro Bernales, Héctor Ulloa, Jaime Sáez, Mauro González. Yo sinceramente hay varios de estos nombres que jamás los había escuchado. Sí, no, yo acá conozco a Mauro González, a Harry Jürgensen y a Lilayu, y al resto la verdad es que puede que haya escuchado los nombres por ahí por allá, pero no los conozco en profundidad. Eso no es error de ellos, es error nuestro. Por supuesto. No saber quiénes son nuestros representantes, independientes del color político que tengan. ¿Ya? Yo puedo ser republicano, pero si hay alguien del Partido Socialista que representa a la región, me está representando a mí también. Entonces, quizá incluso cobra más relevancia estar atento a lo que ocurre con la representación de los diputados. Efectivamente. Y el tema que nos convoca hoy día específicamente, tenemos que hacer un tremendo barrido de temas que son quizás laterales, tenemos que pinchar otras cosas para poder entender lo que ocurrió esta semana, ¿cierto? O el fin de semana que recién pasó del pacto electoral que se inscribió en el CERVEL. Sí, es súper relevante y lo conversábamos antes de cómo el sistema DON puede apalancar una lista y cómo esa lista se puede apalancar si está dentro de un pacto electoral. Hoy día tenemos el Pacto Cambio por Chile, que es la unión del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, que tienen una lista única de esta figura de derecha, que es el Cambio por Chile, que va a representarnos en el fondo en estas elecciones que ya se nos vienen prontamente. Oye, Jorge, mira, te invito a que vayamos a la pausa comercial ahora, ¿ya? Y a la vuelta damos la bajada de qué es lo que propone este pacto y seguimos conversando de nuestro segundo tema para poder dar paso a nuestros auspiciadores. De todas maneras, los dejo con esta espectacular pausa comercial y los esperamos de vuelta porque esto es Palco Libre. No se vayan. Mi nombre es Jorge Kaufman y junto a Néstor Belmar, y esto es Palco Libre.
esperamos todos los jueves a las 22:30 horas en televisión abierta, por YouTube, en nuestras redes sociales. Aquí abajo les dejamos toda la información para que nos sigan y nos puedan ver. Pronto Los Castaños, nuevo Street Center en Puerto Varas, ruta 225, camino a Ensenada, lado Restaurant La Olla. Contáctenos al mail proyectos@uro.cl o visítenos en www.uro.cl. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto verlos ahí. Y queremos decirles y queremos informarles también qué es lo que está haciendo TViNet para llegar más cerca de ustedes. Todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas, llega, activa tu día con nuestra querida Fanny Salvatierra. De todo, de toda una conversación, interacción, noticia, todo lo que está pasando precisamente aquí en nosotros. Los días viernes. Estos chicos ya se ganaron el corazón de todos, zapateando la lengua, la picardía, el humor, el folclore y todo. Además también queremos decirle que todos los días, ya en horario premium, usted coloca las palomitas de maíz y nosotros colocamos el cine. TViNet, seguimos siendo tu imagen y tu voz. Estamos de vuelta con la segunda parte de Palco Libre y tenemos temas sumamente interesantes. Por una parte vamos a terminar de explicar lo que es este pacto del cambio por Chile, y en un segundo lugar vamos a tocar un tema que es súper contingente, que es cómo hablar de política y no morir en el intento, que es un tema que pasa mucho en la casa, que te dicen, no, aquí no se habla ni de religión, de fútbol ni de política, pero es sumamente necesario. Pero vamos a llegar a eso. Néstor, Cambio por Chile, cuéntanos, ¿qué novedades trae este pacto? ¿Qué implica para la ciudadanía? Sí, mira, como conversábamos, hasta el momento el único pacto que se ha presentado, porque los pactos tienen que inscribirse en el CERVEL, y los únicos que lo han hecho es el pacto que se forma entre republicanos, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano, ¿ya? Y lo que proponen ellos, la razón para formar este pacto, es que quieren establecer, ¿cierto?, una forma de competir conjunta y estratégica para estas elecciones parlamentarias, tener una coordinación ejecutiva para definir esas candidaturas con criterios de probidad, ¿ya?, paridad y representación territorial. Esta paridad no es que se les haya ocurrido a ellos como conjunto de partidos políticos, sino que está establecida en la ley, ¿cierto? La ley de partidos políticos, la ley electoral, obliga a que por lo menos en la oferta, digamos, en cuando se presentan las candidaturas, ninguno de los dos sexos puede sobrepasar el 60%. ¿Ya? Entonces, dentro de este pacto está la obligación de cumplir con esta limitante, digamos. ¿Ya? Y proponen trabajar, ¿cierto?, por una representación parlamentaria capaz de impulsar desde el Congreso los cambios estructurales que Chile necesita a partir del año 2026, porque efectivamente son un conjunto de partidos que tienen una visión de país muy similar. ¿Ya? Esperemos que les vaya bien. De todas maneras, creo que es un pacto sumamente beneficioso para la ciudadanía, donde hace un llamado a la gente a decir: aquí hay una unidad de partidos de derecha, y dentro de esa unidad de partidos de derecha también hay una unidad de convicciones y de una visión país, como bien decía Néstor, para poder cambiar y darle celeridad, urgencia a los temas más importantes que tenemos hoy día, como es seguridad, con todo lo que eso implica, el tema de los homicidios, el tema de los asaltos, el tema del narcotráfico, etcétera, el tema de la salud, el
tema de la lista de espera, el tema de que los centros hospitalarios y asistenciales tengan los recursos para poder operar, el tema de la educación, donde hoy día nuestros niños son adoctrinados en los colegios, donde no hay un proceso de selección, sino que un sistema de tómbola que los lleva a cualquier lugar, y el tema del crecimiento económico, la inversión, que es súper importante para darle dinamismo a la economía, para que usted en la casa le vaya bien con la actividad económica que lleva, y para que todo en general en Chile vaya bien. Hay un montón de otras problemáticas que tenemos como país. Creo yo, muy a mi criterio, que estas son las más urgentes, y creo yo que son las más transversales, que no solamente representan a esta región, sino que representan a todos los chilenos. Y lo que habla Cambio por Chile es, en el fondo, poder dar celeridad a que los proyectos de ley que vayan en favor de poder generar estos cambios se hagan con un sentido de urgencia. Así que me parece algo positivo. Sí, exacto. Acuérdense que cuando vamos a votar no es solamente el impacto de mi voto hacia mi candidato. Ya conversamos que es multifactor el efecto que tiene la acción de que cada uno de nosotros vaya a votar de forma informada. ¿Ya? Hay que informarse lo más posible. Pasemos al siguiente tema. ¿Ya? Un tema entretenido, interesante, Sí. dinámico. Muchas veces lo hemos conversado aquí, hemos relevado la frase. Siempre se estilaba que en la familia, en la conversación de la mesa, del asado con los amigos, no, aquí no hablamos de fútbol, ni política, ni religión, porque si no terminamos peleados. Y ojo que a mí me pasó este domingo, no estaba en mi casa, estaba de visita en un lugar, no voy a decir dónde, y de repente alguien me dijo, pues yo venía llegando de Santiago, estaba haciendo unos cursos en política, y me dijeron, oye Jorge, ¿qué opinas de esto? ¿Qué quieres saber tú de esto? Y alguien en la casa dijo, no, en esta casa no se habla de política. Y yo como, bueno, yo respeto las normas de la casa, porque no es mi casa, pero si alguien quiere saber algo, estoy disponible. Por último, lo hablamos en otro lugar, y creo que eso es algo que es súper importante. Entonces, yo después preguntaba, oye, quiero saber, ¿hay algún tema tabú acá? ¿No se puede hablar de política por algún tema en particular? No, porque siempre que se habla de política se terminan peleando unos con otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a cambiar. Esto no se trata de una pelea. Es bueno que hayan diferencias de pensamiento, diferencias de cómo hacer las cosas, y por ende, esas diferencias, para que sean válidas, hay que también argumentarlas. Oye, yo creo que este es el camino. Bueno, ¿por qué dar los argumentos? Entonces creo que en la medida de que uno, cuando conversa de política, lo haga con el respeto y desde una discusión de ideas con argumentos, y con argumentos no sirve que digan, oye, esto es mejor. ¿Por qué? Porque sí. O porque yo lo digo. No, uno tiene que dar el argumento, buscar en la historia hechos que avalen que ese ideal o que dicha ley ha sido beneficioso para la sociedad, etcétera, etcétera. Creo que son una serie de elementos, pero lo fundamental es tener la disposición a discutir ideas, a argumentar nuestros puntos de vista. Y en la medida que a lo mejor no tengamos argumentos, bueno, ahí está la tarea para la casa, para el siguiente domingo, para la siguiente conversación, de poder traer esos argumentos, esas ideas, para poder en el fondo refutar a mi contrincante, si lo queremos ver desde el punto de vista de un debate. Pero al final del día es súper importante que hablemos de política, porque en la medida que nos involucremos todos, vamos a poder elegir mejores parlamentarios, y vamos a hacer que la clase política tenga que ser más competitiva, porque si no le hacemos la pega fácil. A muchos sectores de la clase política le conviene que el ciudadano no esté tan informado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil en el fondo de manipular, es mucho más fácil de convencer con un par de ideas cliché. Pero cuando yo estoy informado, cuando yo sé realmente lo que el político por el que eventualmente voy a votar, o la oferta de candidato disponible propone, las cosas que ha hecho, es muy difícil que me vengan a engañar. Y yo va a ser mucho más factible de que yo elija una persona porque realmente me representa. Y eso es importante. Sí, sí, mira, si el efecto, yo creo que es muy directo ver cuál ha sido el efecto de esa frase, ¿ya? De que efectivamente hemos dejado de conversar de esos temas. Si tú lo ves en el mundo del fútbol, que no, en la mesa, en la casa no se habla de fútbol porque terminamos peleados. Oye, el fútbol dejó de ser un deporte en el que la familia, el papá con los hijos, ¿cierto? Puede ir y disfrutar tranquilo de ir a apoyar a su equipo en los estadios. Se perdió totalmente. ¿Por qué? Porque dejó de ser un ambiente que se disfruta en familia. El problema que ha ocurrido con que también dejemos de hablar de política como familia es que dejó de ser un tema que las personas perciban como que les afecta directamente, ¿ya?
Y así es como también las personas hemos sentido de que cada vez pesamos menos, cada vez nuestra opinión importa menos. ¿Qué importa lo que yo piense en lo que pasa con las decisiones que se toman en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Las que se toman a nivel de gobierno incluso. ¿Ya? Precisamente porque nosotros como personas hemos abandonado ese terreno y se lo dejamos completamente a la clase política. Y así es como la clase política ha ido tomando decisiones que los benefician a ellos como clase política. Armaron un sistema que los beneficia a ellos, se encapsulan en personas que siempre se van repitiendo los mismos, ¿cierto? Lo que ha ocurrido, yo creo que es el efecto de haber abandonado nuestro rol como un elemento que tiene una participación importante en las decisiones. Y en el bloque anterior conversábamos un poquito cómo se van uniendo estos eslabones para que, cómo yo llego a impactar las decisiones que se toman a nivel país. Oye, sí, puede que, como es un efecto tardío, claro, se diluye un poco la percepción de que, oye, mi opinión sí importa, yo sí puedo hacer un cambio. Pero la verdad es que eso es así. En la medida que nos vamos informando, vamos siendo fiscalizadores del rol de nuestros representantes y vamos castigando a aquellos que actúan de una forma en la que a mí no me gusta, bueno, entonces van a ir sufriendo esos efectos. Al candidato, al diputado, al senador, sí le va a importar empezar a representar realmente a su electorado, ¿cierto? Porque efectivamente quiere seguir representándolo si tiene la intención de ir a un proceso de reelección. Y bueno, entonces se le va a poder castigar. No hay reelección. Y ese tema que tocaste tú es súper importante. Hoy día vemos que hay distintos partidos políticos haciendo consultas ciudadanas. A mí me tocó particularmente, me encuestaron de Habla Chile por parte del Partido Republicano para ver qué pensaba yo de cierto elemento. Y esta es una encuesta que es a nivel nacional, pero que se va haciendo por regiones, con distintos elementos regionales. Y yo creo que en la medida que la clase política, del color que sea, de la tendencia que sea, vea que los ciudadanos están sumamente bien informados de las leyes que se votan o se rechazan, las propuestas que hay, cuáles son los candidatos que hay, también los vamos a forzar a ser mucho más competitivos, a decir, oye, el ciudadano ya no lee por encima los titulares de la política y se llegue con eso, el ciudadano lee el diario, ve canales especializados en YouTube, ve Palco Libre en TVNet, claro, se informa por distintos canales y conversa en la casa, hacen contraposición de ideas. Entonces ya no tenemos un electorado que es monitor o que se ausenta del mundo político, sino tenemos un electorado que es participativo. Dentro de esa participación también empiezan a llegar personas que nunca habían militado en un partido político a los partidos políticos con el objetivo de militar, de aportar, de hacer despliegues territoriales, de apoyar a los candidatos que les parecen interesantes, porque ven sumamente atractivo que teniendo mayor representatividad realmente se pueden resolver los problemas de las personas, porque al final entramos en una serie de círculos virtuosos, desde el punto de vista que la ciudadanía hace que los candidatos sean y los partidos sean más competitivos. Los candidatos, al ser más competitivos, tienen que presentar mejores propuestas y estar mucho más dinámicos y mucho más atentos a lo que opina la ciudadanía, porque hoy día es una ciudadanía informada, una ciudadanía que si la clase política comete un error, el ciudadano no se lo va a dejar pasar, porque se enteró, y no es que te enteraste 4 meses después, que en la votación de hace 4 meses votaron a favor o en contra, va a haber un seguimiento. Entonces podemos también los ciudadanos comunes y corrientes poner temas sobre la mesa. Hoy día se habla mucho de que es la clase política la que pone temas en la agenda. Son los parlamentarios los que muchas veces con cierta acción, incluso las acusaciones constitucionales, se sabe que muchas acusaciones constitucionales no van a llegar a término porque no voy a poder reunir finalmente a los diputados de distintos sectores para que puedan finalmente prosperar estas acusaciones, pero es un tema que se pone en la agenda y dicen el diputado de tal y cual sector hizo una acusación constitucional contra tal y cual ministro, presidente, etcétera, y queda ahí. Entonces de cara a la ciudadanía dice, este candidato o este diputado es bueno porque lucha por nosotros y por nuestra idea y hizo esta acusación, independiente de que la acusación quede en nadie. Entonces ya no vamos a poder tener esos temas cliché, van a ser temas de profundidad. Las acciones que hagan, las acciones políticas que hagan los políticos, valga la redundancia,
van a tener que ser temas que tengan profundidad, que sean medibles, que tengan un impacto en la ciudadanía, porque la ciudadanía va a estar informada, porque la ciudadanía va a ser partícipe. Sí. Eso sería pero el mejor de los mundos. Y creo que algo que podemos realmente llegar, porque hoy día que vemos cómo nos afectan nuestras malas decisiones, cómo nos afectan a todos, el gobierno que tenemos, los ministros que tenemos, los seremis que tenemos, los subsecretarios que tenemos, porque nos afectan. Alguien en la casa me podría rebatir y sería válido. ¿Sabes qué, Jorge? Yo creo que tú estás equivocado. Creo que ya tenemos autoridades extraordinarias, que creo que tenemos un presidente extraordinario, un ministro extraordinario. Yo creo que no. Yo creo que tenemos una de las peores gobiernos de la historia del país. Así como Néstor opinaba que el presidente se debería haber ganado una constitución constitucional, yo opino que no solo el presidente, sino que hoy día todo el oficialismo es tremendamente incompetente. Sí. Pero somos culpables un poco de haber cedido terreno, de no habernos informado, de algunos haber votado quizás a tontas y a locas. Entonces somos todos también responsables de volver a traer el tema de conversar en política sobre la mesa. De que así como algunos hablan de fútbol, algunos hablan de negocio, algunos hablan de, oye, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Oye, hijo, ¿sabes cuál es el candidato que va por candidato a diputado en nuestra región? No. Mira, son estos candidatos, estas son las propuestas, esto me gusta, esto no me gusta. Oye, ¿sabes qué? De este no sé nada, tarea para la casa o tarea para la vida, para la semana. Investiga acerca de este candidato. Es que no es de nuestro color político, no importa, tenemos que informarnos. Sí, se produce también un efecto sinérgico, porque hemos conversado harto de la responsabilidad que tenemos de informarnos, y eso también es mucha pega, es harta tarea. Pero una de las cosas importantes de conversar primero en la familia, con los amigos más cercanos de política, es que claro, uno se entera de unas cosas, otro se entera de otras y se va produciendo un intercambio de información que no me obliga a mí a estar enterado de todo para poder tener una opinión. Y de eso se trata. Oye, ¿sabes qué? Yo me enteré de estas cosas, ¿lo supiste tú? No, yo supe esta otra cosa. ¿Sabes qué? Me llama la atención lo que propone esta persona. Me parece bueno. Mira, oye, ¿sabes qué? Yo no lo había escuchado. Me parece interesante también. ¿Te fijas? ¿Cuál es la bajada que le das tú? O alguien podía increparlo y decir, no, yo conozco a este candidato y dice que va a hacer esto o que va a hacer aquello, pero yo conozco su pasado, su trayectoria y la verdad es que no es bueno o no va de la línea de la persona que yo conocí. Entonces, en la medida que estamos informados, también podemos ver que no nos traten de pasar gato por liebre, que no nos traten de decir que fuimos temporeros cuando en realidad hemos trabajado a X cantidad de años toda la vida dependiendo del Estado. Entonces, creo que es súper importante tener esa información, pero hoy día dejamos que los medios de información informen. Y ya es un avance, porque por lo menos nos informamos a través de lo que dice el medio de información. Pero lo ideal es que yo también cuestione lo que dice el medio de información, que trate de buscar mis propias fuentes, que trate de ir un poquitito más allá, o no quedarme con el medio de información que más me entretiene y me divierte, y es algo interesante, importante, pero también, ¿dónde saco más información? Biblioteca del Congreso Nacional, ahí están los proyectos de ley que se han votado en contra y a favor. Y hoy por hoy, sí que es un crimen no contrastar la información, no buscar más fuentes, porque claro, antes, quizá en los 80, los 90, tenía la opción de mirar las noticias en la noche por televisión abierta y para contrastar algún dato, leer el diario el día siguiente y la información era la misma. ¿Ya? Hoy día no. Podemos llegar a fuentes de información que incluso pueden ir más allá de lo que puede tener acceso el mismo periodismo. ¿Ya? Podemos llegar a las personas mismas, o sea, todos los diputados, todos los senadores, todas las autoridades electas popularmente tienen cuentas de redes sociales. ¿Ya? Sí, puede que no nos vayan a contestar algo directamente, pero me puedo meter a sus cuentas y ver, oye, ¿le han preguntado de estos temas? ¿Se le está cuestionando también por esto que yo creo que es cuestionable? ¿Cuál es su actitud? ¿Está respondiendo bien? ¿Está haciendo la vista gorda? ¿Está bloqueando gente? O sea, hay muchas formas de las que podemos leer hoy día el comportamiento que están teniendo nuestros candidatos o las personas que están trabajando en el quehacer político. No solamente porque si votaron o no votaron algo, por si engancharon alguna cuña en un programa, en alguna emisión de noticias. Hay un montón de fuentes de información y de eso tenemos que conversarlas. Sí, efectivamente, los diputados electos en ejercicio tienen que hacer por obligación semanas distritales. Si no la hacen, tenemos que denunciarlo. Y cuando si no están de vacaciones. Claro, cuando están de vacaciones. Y si la hacen, también tenemos la oportunidad de poder
levantar temas, de poder hablar o con el jefe de gabinete de este diputado, con el jefe de comunicaciones, con alguien del partido político que representa, si queremos poner algún tema sobre la mesa. Entonces es interesante. Hoy día no solamente, y ya muchos me han comentado, no, yo busqué, le pregunté a ChatGPT, le pregunté a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una súper buena herramienta, nos da mayor inmediatez, pero la inteligencia artificial, uno, no tiene toda la información, pero al final del día es un motor de búsqueda que busca a la velocidad de la luz en distintos portales informativos en Internet, pero no todo lo que dice es fidedigno porque no todas las fuentes de información que usa están necesariamente comprobadas, entonces es un apoyo, pero no es la instancia para quedarnos con el 100% de la información que nos entrega, pero es buscar diferentes fuentes de información. Hoy día es fácil, es rápido, está al alcance de la mano, y cuando contrastamos que en 2 o 3 fuentes de información la información es medianamente la misma, es porque probablemente estamos ante un hecho cierto y comprobable. Y menciono esto porque también he visto circular videos de inteligencia artificial, de políticos hablando de ciertas cosas que claramente contradicen su postura y que hay que tener cuidado, porque hoy día que se viene un periodo oficial de campaña puede salir un político u otro hablando cosas que no necesariamente son verdad y que es un hecho de la inteligencia artificial. Entonces es un arma de doble filo. Interesante ocuparla, pero también interesante ser consciente que hoy día la tecnología ha avanzado tanto que probablemente puedan ponerme a mí con mi voz diciendo cosas que no van dentro de mi línea. Sí, eso ha ocurrido mucho. Hay mucho video ya, mucha parodia, pero sí también hay mucho video malintencionado desarrollado con inteligencia artificial que está suplantando identidades. Afortunadamente, hasta ahora, todavía si uno le pone ojo, mira con mucho detalle, uno se puede dar cuenta de que sí, no es real. Pero, sí, pero claro, un par de meses más, a la rapidez que esto avanza, ¿a cuánto estamos de que ya no podamos diferenciarlo? La realidad de la ficción, de la fantasía. Sí. Pero bueno, es parte de lo que nos toca vivir y por eso tenemos que informarnos. Por eso tenemos que conocer la línea de los candidatos. Porque si yo no conozco la línea del candidato y veo un video, me puedo quedar con esa imagen. Claro. Pero si yo conozco la línea del candidato y el video se desdice completamente o desdibuja completamente al personaje, por lo menos puedo eventualmente pensar en que esto es algo que no es real. Sí. Ir a las fuentes. Afortunadamente, podemos llegar a los candidatos mismos. ¿Ya? Si al final todo vuelve a dar vueltas en eso. Nuestro rol, nuestra responsabilidad en hacernos cargo al final de nuestra vida, la patita política de nuestra vida. Si al final somos parte de una sociedad y tenemos una responsabilidad en ese conjunto, puede gustarnos más o menos el quehacer político, pero formamos parte de la sociedad, impactamos la sociedad de una forma u otra, por lo tanto es importante que asumamos nuestra responsabilidad. Si cada uno de nosotros asume de manera correcta nuestra pequeña porción de este proceso, yo te aseguro que este país estaría mucho mejor. De todas maneras. Néstor, quiero contarles la sorpresa que tenemos a nuestros televidentes para el próximo programa, porque sí, vamos a contar con unas visitas ilustres aquí en este canal, aquí en este mismo panel. Pero dejémoslo de sorpresa, ¿o no? No les vamos a decir quiénes, pero queremos que nos sintonicen, queremos que si este programa les gustó, si estos temas a ustedes les apasionan, si les interesa informarse más, les gusta hablar de política, nos sigan, nos vean en nuestro próximo programa porque vamos a estar aquí conversando con candidatos a diputados. Sí, ese es el compromiso. Sumamente interesante, ya que un compromiso asumido. Ya que comienza formalmente el periodo de campaña, vamos a traer inmediatamente. ¿Cuándo comienza el periodo de campaña? Próximo lunes. Lunes 18 de agosto comienza oficialmente la campaña, tanto para las presidenciales como para las parlamentarias. Así que desde ahí en adelante tenemos carta blanca para poder hablar abiertamente con los distintos candidatos y exponer, preguntar los distintos temas que a usted le interesa saber y que nosotros queremos también exponer. Si usted también es candidato y nosotros no hemos hablado con usted, acérquese, mande su mensaje, ¿cierto? Déjenos la información y también podemos comunicarnos. ¿Para qué? Para que toda la ciudadanía tenga acceso a la mayor cantidad de información posible. Así es que esa es la invitación, compromiso, traer a la mayor cantidad de candidatos posible para que podamos interrogarlos, ¿cierto? Conocerlos a fondo, un poquitito más a fondo, de qué es lo que proponen, cuáles son las preocupaciones que tienen y que quieren resolver para mejorar a nuestro país. Así es. Así que, estimados, muchas gracias. Estamos muy contentos de haber podido conversar nuevamente con ustedes. Néstor, yo te agradezco enormemente por tu tiempo.
y nos estamos viendo hasta un próximo Palco Libre. Chao, Jorge. Que esté bien. Gracias, igualmente.